Hola, es un gusto acompañarlos una vez más en este espacio de Suecia Sociosostenible en la programación de Filbo 2021, en donde estamos viajando a través de la cultura sueca. Recuerden acompañarnos en nuestro pabellón virtual, donde hemos preparado múltiples contenidos de Suecia para todos ustedes. Además, los invitamos a seguir la conversación con el numeral Suecia Sociosostenible en redes sociales. Esperamos que disfruten mucho del contenido e intercambio de nuestros invitados. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la Embajada de Suecia, a ustedes por la invitación y un gusto estar acá con Sandro Romero Rey, escritor, director de teatro, académico, autor de varios libros, entre ellos Memorias de una cinefilia, Las ceremonias del deseo, Oraciones a una película virgen, Clock Around the Clock y su más reciente libro Anfiteatro, Consolación de la pornografía y toda una autoridad en el tema relacionado con Ingmar Bergman. Sandro, bienvenido y quiero empezar esta conversación contigo preguntándote por qué en pleno 2021 Bergman sigue siendo relevante, estudiado, analizado, venerado y sigue siendo un director de culto, tal vez el director más importante y el principal referente de la historia del cine. Sandro, bienvenido. Lo que sucede en el mundo del arte, no solamente en el mundo del cine, es que hay obras que son circunstanciales, que son muy importantes en su momento y luego se desdibujan con el tiempo. Hay otros artistas que, por el contrario, la obra va creciendo en la medida en que pasan los años. Yo no sé si te ha pasado que uno ve una película a los 15 años y después la vuelve a ver a los 40 y la película ya no te produce el mismo impacto que te produjo en ese momento. Con el caso de Bergman sucede todo lo contrario, es una obra que sigue madurando y es una obra que se inscribe dentro de los grandes clásicos de la historia de la cultura, no solamente occidental, sino universal. Es un cine que ha atravesado las generaciones, es un cine que le sigue hablando al público, que es una lección de cinefilia y de cinematografía profunda, y como todo gran creador tiene un misterio insondable, tiene algo que uno no sabe en qué consiste, pero que ahí está. Y la prueba está que uno ve una cantidad de imitadores de Bergman, de seguidores de Bergman, de directores que intentan continuar la gesta de este realizador y no es igual. Es decir, las películas de Bergman son únicas e irrepetibles y por esta razón pues en el caso mío yo descubrí a Bergman en los años 70 y con el tiempo pues he tenido mis relaciones de apasionamiento y de distancia con Bergman hasta el año 2018 en el cual se cumplió el centenario del nacimiento de Bergman. Bergman nació en 1918 en Uppsala, en Suecia, y había una serie de celebraciones en Fårö, que quiere decir la isla de los corderos, que es la isla donde Bergman vivía parte del año, porque la otra parte la vivía en Estocolmo, y allí desarrolló la mayor parte de su obra. Entonces, esa isla se convirtió en un sitio mítico, por utilizar ese término tan de moda, ¿no? Hay una película que seguramente tú conoces, Jacobo, que se llama Trespassing Bergman, Atravesando a Bergman, en la cual grandes directores de cine de todo el mundo viajan a Fårö. Entonces, esa película de alguna manera consolidó mi curiosidad por saber ese sitio lejanísimo en relación con nuestra geografía y entonces tomé la decisión e hice un viaje extraordinario para conocer in situ los secretos creativos de Ingmar Bergman. Sí, justamente, Sandro, de ese viaje al que tú haces referencia, que lo hiciste en el año 2018, yo quiero que empecemos esta conversación antes de meternos en el gran universo de Bergman, que tiene muchos aspectos interesantísimos que vamos a tratar, pero empecemos por ahí, porque quienes amamos profundamente algunos aspectos de la cultura, bien sea el rock and roll o el cine, en algunos momentos de la vida hemos hecho peregrinaciones. En mi caso lo hice a Liverpool, tú varias veces a Inglaterra a seguirle las huellas a los Rolling Stones. Y en el caso de Bergman, pues nuevamente decides hacer un viaje que no es cualquier viaje, porque llegar a la isla de Faro es toda una travesía. Y yo quiero que por favor nos cuentes un poco las motivaciones para llegar a la isla de Faro, cómo fue esa travesía y qué te encontraste en la isla de Faro.
Cuando yo vi los distintos documentales que hay sobre la gesta de Bergman, que son muchos y curiosamente son dirigidos por mujeres, ya tocaremos ese tema de las relaciones de Bergman con las mujeres, cuando vi toda esta cantidad de documentales siempre lo conducían a uno a Fore, a la isla de los Corderos, pero pues uno ve eso demasiado distante, complicado, llegar allá en la mitad del Báltico, una isla diminuta, al lado de Gotland, que es la isla principal que está cerca al continente, pues todo esto pertenece a Suecia, por supuesto. Eh, Tuve una especie de epifanía, fue haber conocido al escritor, traductor, intelectual, fotógrafo León García Jordán, quien ya había estado en 2 oportunidades en Fore y que había establecido una muy buena relación con el Festival de Cine de Cali y en particular con Luis Ospina. Y Luis me dio los datos y él iba a estar para las celebraciones del centenario de Bergman y yo me le pegué. Yo le dije, yo llego allá. Y entonces llegar allá, pues es una travesía un poco de aventura de otros tiempos, porque pues desde Bogotá salir hasta Ámsterdam, de Ámsterdam llegar a Estocolmo, de Estocolmo coger un bus hasta el puerto de Nynäshamn, en el puerto de Nynäshamn hay que coger un ferry durante varias horas para llegar a la isla de Gotland en la mitad del mar Báltico. Cuando uno llega a Gotland hay que llegar a un pueblo que se llama Nisby, que es un pueblo muy elegante, que si recuerdas la película El Toque, la única película que él hizo en inglés originalmente, fue filmada ahí. Y después hay que irse en carro hasta el norte de la isla de Gotland, coger un ferry, que ese ferry es muy importante en la filmografía de Bergman, sobre todo en la película Vergüenza, y después de 15 minutos llega uno a esa pequeña isla que se llama Fore y que queda uno allá atrapado. El ferry se va y se pierde el contacto con el mundo. La isla no es tan pequeña como uno cree y la isla tampoco es que sea la isla de Bergman como se la ha calificado. Es realmente un fragmento, un pedazo de la isla, el que pertenece al universo bermaniano, que es la parte oriental de la isla, al centro, donde están, digamos, los sitios emblemáticos de su filmografía. Entonces, más o menos ese es el recorrido que uno hace para llegar hasta Fore y poder insertarse en los misterios fascinantes del paisaje bermaniano. Ok, y me imagino que ya una vez en este lugar, Sandro, cuando finalmente logras atravesar el mito que es llegar a la casa de Bergman, pues obviamente más allá de todas las sensaciones y de la felicidad que esto produce, eh, ¿qué te sorprendió? ¿Qué encontraste? ¿Qué detalles destacas de ese epicentro que fue tan importante para Bergman como un espacio de reflexión, para escribir sus grandes obras, no solamente de cine, sino de teatro? ¿Qué encontraste en la casa? Sí, es que para ubicar la casa de Bergman, que queda en una zona que se llama Hammars, hay que también contextualizar la obra de Bergman. La obra de Bergman, primero que todo hay que pensar que él era un director de teatro antes que un director de cine. Y un director compulsivo, precoz realmente, porque empezó a dirigir muy joven, ya cuando tenía 23, 25 años ya dirigía algunas de las principales salas de teatro de Suecia, y a los 26 años se dirige su primer guión, que no lo dirige él, sino que lo dirige otra persona. Y en la medida en que uno pues ve la evolución de la obra de Bergman, que es un director que hizo cerca de 50 películas, es una cosa impresionante, sin contar las cerca de 120 obras de teatro que dirigió en su vida. Cuando uno ve estas películas, repito, uno se encuentra la presencia del mar. El mar está ahí permanentemente y esto sucede porque Bergman trabajaba todo el año en el teatro y tenía vacaciones en el verano. Ustedes saben que Suecia pues, es un país muy frío y el verano es un momento en el cual la gente se va a la playa. Bergman trabajaba en el verano y por lo general sus películas, no todas por supuesto, pero sí sus películas más importantes y significativas las filmaba en el verano. Y entonces sucedían en la playa, sucedían a la orilla del mar. Entonces la isla se convierte en un territorio
importante. Fíjate, Jacobo recuerda títulos de Bergman como Juegos de Verano, Sonrisas de una noche de verano, es decir, el verano está ahí presente en su obra. Y entonces, el mar y la vida aislada de la civilización es muy importante en su obra. Entonces resulta que él a finales de los años 50, bueno, en realidad en el año 60, si la memoria no me falla, buscando locaciones para una película que en español se tradujo como En un espejo, que es una película extraordinaria, descubre Fore, descubre esa isla y él dice, aquí me quedo. Y allí realmente él instala su casa, ahí construye su casa y ahí filma, entre otras cosas, no muchas películas. Sin embargo, se convirtió en una suerte de búnker bermaniano porque él tenía ahí su casa donde se iba a descansar, donde se iba a escribir y donde filmó 5 películas importantísimas. No solamente como En un espejo, sino quizá la película más importante de Bergman, porque es una de las películas más importantes de la historia del cine, que es Persona. Persona, si uno se pone a leer sobre la manera como se hizo, es increíble porque él estaba construyendo su casa, vivía ahí, se enamoró de Lee Bullman, de la actriz protagonista, una de las 2 actrices protagonistas, y entonces no solamente estaba viviendo una historia de amor, estaba viviendo todo lo que representa un rodaje y al mismo tiempo estaba construyendo su vivienda, que sería su casa, donde viviría desde el año 65 hasta su muerte en el año 2007. Entonces, ese lugar pues es un lugar especial, pero no es un lugar fácil de encontrar, ¿eh? Es un lugar que él construyó estratégicamente porque está como medio escondido. La geografía de Fore tiene distintos matices, tiene playa, tiene bosques, tiene carreteras, tiene pueblo, etcétera. Esto está como escondido en el bosque, es como una casa de fantasmas. Y los lugareños dicen que protegían a Bergman y la gente que iba a turistear allá querían saber dónde estaba Bergman y nadie encontraba a Bergman porque la casa estaba escondida. Entonces uno descubre a Bergman poco a poco y hay otros lugares primero antes de llegar al Sancta Sanctorum, que es la casa de Bergman, porque el Bergman Center, por ejemplo, que se construyó después de su muerte, o no, él estaba vivo todavía cuando se construyó, pero pues es el que ha seguido desarrollando su obra, no queda cerca a la casa, está a cierta distancia, y otros lugares que son importantes si uno va a hacer el recorrido, el peregrinaje literario, bermaniano, perdón, pues se los va encontrando poco a poco, como la iglesia donde está su tumba, como el sitio donde se filmaron las películas, la antigua caballeriza que era su sala de proyección privada, donde él iba todas las tardes y veía 2 películas en 35 milímetros que se las llevaban desde Estocolmo. Es decir, hay distintos lugares que corresponden y que conforman el mosaico de la vida de Bergman en Fore. Muy bien, tú mencionabas hace un momento que a Bergman, más allá del cine, realmente lo que le apasionaba el teatro. De hecho, a la directora Marín Nireroth, que dirigió el documental Bergman y el teatro, él le dice, mi vínculo con el teatro es mucho más profundo que con el cine. Y yo quiero que empecemos a meternos ya en el universo, en el trabajo artístico de Bergman, en esa parte del teatro. Recordemos que Bergman empezó siendo director del teatro de Helsingborg, luego fue director del teatro de Malmo, hasta que se consagra en el año 63 cuando lo nombran director del Dramaten, del Teatro Real de Arte Dramático de Estocolmo. ¿Qué aspectos puntuales de su gran legado como director de más de 125 obras de teatro destacas en su carrera? Yo creo que la epifanía teatral de Bergman se da gracias a un dramaturgo sueco importantísimo que se llama August Strindberg. Es decir, él es el padre, junto con Henrik Ibsen y con noruego y con Anton Chekhov, ruso, son los que consolidan el teatro digamos, de carácter psicológico, lo que se llama el drama moderno, empieza con Strindberg. Y Bergman, creo que es en ese documental, los documentales de Marín Nireroth en realidad son tres entrevistas muy extensas que ella divide como Bergman y el teatro, Bergman y el cine, Bergman y Fore. Creo que es en Bergman y el teatro el que acabas de citar, donde él dice que él compró las obras completas de Strindberg y se las devoró, ¿no? Esa colección, que son como 20 y pico de tomos, está en la gran biblioteca de la casa de Hammars en la isla.
El descubrimiento del teatro de Strindberg es muy importante. Además, Bergman montó a Strindberg a lo largo de toda su vida en varias ocasiones, no solamente en Suecia, sino también cuando tuvo su obligado exilio en Alemania, volvió a montar la Sonata de Espectros, que es una obra importantísima en Strindberg, y la última obra que dirigió Bergman antes de retirarse definitivamente, que tuvo una ovación de 15 minutos en el Dramaten en Estocolmo, fue justamente una obra de Strindberg. Entonces, esa comunión que él establece con este dramaturgo es muy importante. Pero Bergman dirigió de todo, ¿no? Dirigió desde los griegos, pasando por Shakespeare, pasando por Molière, pasando por Mishima, directores de todo tipo, Harold Pinter, es decir, dramaturgos de lo clasicismo más extremo hasta los autores contemporáneos más importantes del momento. Entonces, el abanico de posibilidades que él tuvo dentro del teatro siempre fueron totales. Él tenía una frase que tú recordarás, Jacobo, que él decía que para él el teatro era su esposa y el cine su amante. Queriendo decir con esto que el teatro era su oficio, era su trabajo sobre el cual él se dedicaba. Él tenía una oficina en el Dramaten, que cuando él se exilió en Alemania, la oficina la dejaron ahí cerrada, intacta, con el letrerito que decía Ingmar Bergman, director, y cuando volvió, le volvieron a entregar su oficina. Era una oficina simbólica de su templo, ¿no? Es un teatro hermosísimo, el Dramaten, en el centro de Estocolmo, y pues el hecho de que él haya dirigido prácticamente la mitad de su vida ese teatro, pues da la dimensión de lo importante que fue el mundo de la escena. Termino diciéndote que cuando pues uno seguía la carrera de Bergman y él estrenó Fanny y Alexander, se decía que Bergman se había retirado, y esto es a comienzos de los 80. Bergman nunca se retiró. Bergman lo que pasa es que se concentró en hacer teatro e hizo muchísimo teatro, y solamente regresaría al final de su vida con obras para la televisión, que luego se pasaron para el cine, y la última, que se llama Sarabanda, que tú la conoces muy bien, que es con los mismos personajes de Escenas de un matrimonio ya viejitos, Lee Bullman y Erland Josephson, los actores. Es quizá la última obra realmente, pero Bergman no se retiró nunca. Él era una máquina de trabajar desde muy joven hasta su vejez, hasta más de 80 años siguió trabajando. Sí, justamente esa pasión y ese gran amor por el teatro no fue ajeno en su filmografía. Recordemos, como lo acabas de mencionar, películas como Fanny y Alexander, como De la vida de las marionetas, o por supuesto Después del ensayo, donde Bergman de alguna manera logra plasmar y retratar esa devoción absoluta por el teatro. Hablemos particularmente de Fanny Alexander y de Después del ensayo, cómo vemos plasmadas esas referencias del teatro en el cine. Sí, creo que una de las cosas que a mí me entusiasmaron desde mi adolescencia por la obra de Ingmar Bergman era justamente su relación con el mundo de los artistas, su reflexión por el mundo de los artistas, porque yo vengo de un mundo de artistas. Mi papá y mi mamá han sido artistas toda su vida, pintor y bailarina respectivamente, y yo comencé a estudiar teatro desde los 9 años. Entonces, cuando descubrí el cine de Bergman en el Cineclub de Cali de Andrés Caicedo a mediados de los años 70, yo estudiaba teatro, yo tenía unos 14, 15 años, y ver que sus películas eran reflexiones sobre actores, o reflexiones sobre bailarines, o reflexiones sobre pintores, o reflexiones sobre violinistas, o reflexiones sobre trabajadores del circo. Es decir, que su obra estaba centrada en el problema del artista, en el problema existencial del artista. Esto hizo que para mí fuera algo muy significativo, muy importante, ¿no? Entonces, el hecho de que su cine estuviera construido sobre la reflexión alrededor de la creación, y al mismo tiempo pues había temas complementarios como lo religioso, como la relación de pareja, como la relación del artista con su entorno, con la política, etcétera. Pues esto hizo que para mí la obra de Bergman se convirtiera
paradójicamente en una obra muy próxima, porque si bien es una obra que sucede por allá en la lejanísima Suecia, de todas maneras había una correspondencia universal en el hecho de que fuese una obra que reflexionaba sobre el oficio. Y entonces esas películas que tú acabas de citar son reflexiones profundísimas. Yo recuerdo cuando vi después del ensayo en Cartagena, en el Festival de Cine de Cartagena, muchos años después de haber dejado de ver a Bergman y recuperar esa película del año, creo que es 84, me dio como un regreso, es como cuando uno ve un antiguo amor y lo vuelve a ver y se obsesiona de nuevo. Bueno, encontrar esa película tan hermética, una película que sucede prácticamente toda en un teatro vacío, de un viejo maestro hablando con su actriz y donde no sucede nada más, pues esto a mí me dio me produjo un profundo impacto que me sigue produciendo el hecho de revisar las películas de Bergman cada cierto tiempo, como Volver a un pequeño paraíso. Tú acabas de mencionar algo que es muy interesante en la obra de Bergman, es la relación, digamos, que él empieza a construir con ciertos grupos de actores que se vuelven icónicos y determinantes a lo largo de su obra. En este momento, pensemos un poco en Erland Josephson, que es un actor, también director de teatro fundamental en esta película después del ensayo, que de hecho, pues el papel que él interpreta es inspirado, por supuesto, en la vida de Bergman. Y justamente Erland Josephson aparece en películas icónicas como Escenas de un matrimonio, Gritos y susurros, Fanny Alexander, Sonata de otoño, La hora del lobo, entre otras. Hablemos de esa relación tan importante entre dos personas que originalmente eran amigos, pero que a lo largo de los años, por más de 50 años, establecen una relación inquebrantable y fundamental para la obra, tanto en el cine como en el teatro de Bergman. Yo debo reconocer que a Erland Josephson, por lo menos quienes descubrimos a Bergman a través del cine, no lo conocimos sino mucho después. Yo, por lo menos, la primera película que vi de Bergman, por razones generacionales, fue El Silencio, que es una película de comienzos de los años 60. Y después, de persona, el gran actor bergmaniano era Max von Sydow, que después haría una carrera muy exitosa en Hollywood. Tú lo recordarás en El Exorcista, por ejemplo. Pero Max von Sydow hizo una serie de películas como Vergüenza, La hora del lobo, La pasión de Ana, El séptimo sello, y uno consideraba que Max von Sydow era una suerte de alter ego de Bergman. Pero resulta que cuando llegó Escenas de la vida conyugal, como se llamó en Colombia, y que después han traducido como Escenas de un matrimonio, pues nos encontramos con Erland Josephson y con Lee Bullman haciendo esta extraordinaria película que originalmente era una serie de televisión que seguramente cuenta la leyenda que paralizó Suecia. La gente estaba obsesionada y fue un éxito comercial muy grande. De esas cosas tan difíciles que hay en el arte, Jacobo, que es que la obra de arte también sea popular. Es decir, siempre se considera que una gran obra de arte es para una élite y que las cosas populares son banales. Bueno, con Escenas un matrimonio consiguió Bergman el éxito comercial y al mismo tiempo un reconocimiento en el mundo intelectual o una confirmación. Después se hizo una versión más reducida que fue la que llegó a Colombia y ahí descubrimos a Erland Josephson. Con el correr de los años uno se va dando cuenta que Erland Josephson era como su gran compañero de camino en el mundo teatral y que hasta viejitos estuvieron muy ligados, estuvieron muy cercanos e hicieron películas, por supuesto, pero su relación sobre todo fue una relación teatral. Sí, de hecho, cuando Bergman se retira del drama, deja encargado como director artístico a Erland Josephson, digamos, como entendiendo esa relación tan importante. Metámonos ya de lleno en el tema de Bergman y el cine, que su primera película, la primera película que él dirige es Crisis del año 46. En el año 51 pasa algo muy importante y es que Juegos de Verano gana la Palma de Oro en Cannes. Entonces, digamos que ya el cine de Bergman empieza a trascender las fronteras de Suecia. Y luego Un verano con Mónica, que es una película que a mi modo de ver es muy, muy importante porque ya no solamente Bergman es un director de culto en Europa, sino que ya la película llega a los Estados Unidos. De hecho, Woody Allen confiesa haber ido a un cine de Brooklyn a ver la película de Un verano con Mónica, que es una película pues muy recordada por el desnudo de Harry
Harriet Anderson. Hablemos de esa película como un rompeaguas, como un antes y un después en la medida que ya el cine de Bergman empieza a trascender fronteras con Un verano con Mónica. Tú sabes, Jacobo, y los que nos acompañan seguramente habrán oído hablar del famoso cine de autor. El cine de autor es un concepto que se inventaron los jóvenes críticos franceses de la revista Cahiers du Cinéma a mediados de los años 50 y se consolida a finales de los 50 con la aparición de directores como Truffaut con Los 400 golpes o Godard con Sin aliento, etcétera. Y entonces se hablaba del director de cine como el creador, como un autor, así como existe Rembrandt en la pintura o Shakespeare en el teatro, etcétera, pues existe también el director como creador de una obra que tiene un estilo, que tiene una manera de contar las historias que lo identifican. Bergman, mucho antes de la nueva ola francesa, ya era un autor cinematográfico. Esas películas que tú estás nombrando, es decir, Juegos de Verano del año 50, ya nos habla de un autor. Ya uno empieza a identificar a Bergman como una persona que no se parece sino a sí misma, que es lo que sucede, por ejemplo, con cierto cine japonés, como las películas de Kurosawa o de Ozu, o en la India, Satyajit Ray. Bueno, estos creadores fueron los que impulsaron de alguna manera la teoría del cine de autor, que hoy está un poco cuestionada por razones que no vienen al caso, pero si hay que hablar de un autor cinematográfico, yo creo que tiene que ver directamente con Ingmar Bergman. Y aquí hay una cosa muy importante, es que Bergman también no solamente fue un gran director de teatro y de cine, sino un gran escritor. Y yo creo que si estamos en una feria del libro, tenemos que reivindicar la figura de Bergman como escritor. Bergman no solamente fue el guionista de todas sus películas, como lo han sido otros grandes creadores tipo Pedro Almodóvar o Woody Allen mismo, que ya lo citaste, sino que Bergman escribió novelas, relatos y guiones que dirigieron otros realizadores. Y escribió unos libros que son realmente emblemáticos para la historia del cine. Creo que a ti te interesan mucho las biografías como me interesan a mí, y creo que uno de los más grandes libros que ha escrito un director de cine, un libro de memorias que al mismo tiempo es una obra literaria en sí misma, es el Linterna Mágica, el libro autobiográfico de Bergman. Él escribió dos libros que son Linterna Mágica e Imágenes, pero hay otros, hay otros. De hecho, Las Mejores Intenciones originalmente es una novela que después se adaptó para el cine, que lo dirigió otro director que no fue Woody Allen, sobre la historia de amor de sus padres. Entonces hay que reivindicar ese aspecto cuando se quiere hablar de un autor cinematográfico refiriéndose a Ingmar Bergman. Sí, de hecho, la editorial nórdica que llega a Colombia a través de Siglo del Hombre ha recuperado algunos de los guiones de Bergman. En el caso de Persona, que lo tengo en mis manos, pues a quienes estén interesados, afortunadamente son libros que circulan acá, y los que tú mencionabas como Imágenes y La Linterna Mágica han circulado a través de la editorial Tusquets de Planeta. Entonces es importante que lo sepan, porque pues en el marco de la Feria del Libro, afortunadamente, son libros que circulan y que es muy valioso que lo tengan presente. Bueno, y ahora que veo a cada persona, a Lee Bullman y a Vivi Anderson, no puedo dejar pasar esta pregunta, y es que con Harriet Anderson y la película Un verano con Mónica, que es ampliamente recordada por lo que yo mencionaba anteriormente, el tema de la escena del desnudo, viene una seguidilla de actrices, Sandro, como lo mencioné, Lee Bullman y Vivi Anderson, además de Ingrid Thulin, que se vuelven determinantes en la carrera de Bergman. Hablemos particularmente, porque son muchas más, pero evidentemente estas cuatro mujeres actrices, ¿por qué son tan importantes y determinantes en el desarrollo de la obra cinematográfica de Bergman? Bueno, eso nos pasaríamos horas hablando sobre esto, pero creo que tú pones el caso de Harriet Anderson. Harriet Anderson era una chica muy joven, actriz de teatro, que él conoce en uno de las compañías en las cuales trabaja, y entre otras cosas se enamoran.
Bergman tuvo muchas relaciones afectivas, varios matrimonios y relaciones no matrimoniales. Por lo general, las relaciones extramatrimoniales fueron relaciones con sus actrices. Y de Harriet Anderson se enamoró después de realizar Un verano con Mónica, que tiene un momento no solamente el del desnudo, sino que tiene otro acontecimiento fundamental, que es una de las primeras veces que un actor mira a cámara en silencio, y el plano de Harriet Anderson, hermosísima, mirando hacia cámara, es uno de esos momentos que marcan eso que Brecht llamaba en el teatro el efecto de distanciamiento. Bueno, el efecto de distanciamiento es el hecho de que yo esté representando un personaje y me salga, me distancie y mire como actor al público. Eso pues ahora se hace con mucha frecuencia y cientos de directores lo hacen sin ningún problema y uno como espectador acepta el código. Pero en los años 50, cuando se hizo esta película, fue muy importante. La relación con Harry Anderson duró un tiempo, pero después se desdibujó porque Bergman tuvo una relación de más o menos de 4 años con Vivi Anderson, que es una actriz maravillosa. No son hermanas, entonces, como dice por ahí equivocadamente en algún libro, Harriet Anderson y Vivi Anderson no son hermanas, tienen el mismo apellido, pero no son hermanas. Vivi Anderson tuvo una relación con Bergman, no solamente afectiva, sino profesional, sobre todo profesional, y es una estupenda actriz, hasta que Bergman descubre a través de unas fotos que una actriz joven noruega que se llamaba Liv Ullmann, y Vivi Anderson las miró las fotos y dijo, estas actrices son idénticas, yo quiero hacer una película sobre estas o con estas dos actrices. Y hace este monumento de película en Fore, en el cual una actriz entra en crisis y no vuelve a hablar, y que es el personaje que representa a Liv Ullmann, y Vivi Anderson hace el personaje de la enfermera, que es la que habla todo el tiempo. Ese guión que acabas de mostrar, Jacobo, ese librito, es una pequeña joya de la literatura, porque quienes han leído guiones de cine, pues uno sabe que los guiones de cine tienen unos formatos, tienen unos encabezamientos, las acotaciones, los diálogos. Esto no, esto es una especie de guía para los actores. Creo que Bergman decía algo así, palabras más, palabras menos, que los guiones para él eran actos de seducción a los actores y a los técnicos, era para que la gente se entusiasmara con la película que iban a hacer. Pero Bergman no seguía un guión muy estricto, él tenía una serie de ideas, como uno lo puede leer, y Persona se puede leer como una pequeña novela, ¿no? Como un relato. Entonces, allí uno se encuentra con este choque profundo que hay con la figura del universo femenino a través de dos mujeres a quienes él va a adorar muchísimo, sobre todo a Liv Ullmann. Después hay un documental que tú conoces que se llama Liv and Ingmar, en el cual se cuenta la historia de amor de ellos, que fue una historia apasionante. Ambos abandonaron sus relaciones y se fueron a vivir solos a la isla allá a Fore. Tuvieron una hija que ahora es una gran escritora que se llama Lynn Ullmann, que entre otras cosas tiene el apellido de la mamá y no el apellido de Bergman. Y después él se unió, bueno, ella venía trabajando con Bergman, que se llama Ingrid Tulin, que es una actriz monumental y que si uno ha visto Gritos y Susurros, es uno de esos momentos que no le caben a uno en la cabeza que puedan existir. Una actriz tan perfecta que después Luchino Visconti utilizó en su película Los Malditos, o trabajó con ella mejor en la película Los Malditos. Son actrices extraordinarias y que por supuesto le dio a Bergman la posibilidad de explorar a profundidad el universo femenino desde múltiples perspectivas. Entonces uno no puede decir que Bergman es un autor solitario. Bergman es un autor de actores y sobre todo un director de actrices, y una figura más, y con esto termino, es el director de fotografía de Bergman, que se llamaba Sven Nykvist. Sven Nykvist es uno de los más grandes directores de la fotografía de la historia del cine, y sin Nykvist Bergman no hubiera sido lo que es. Él tiene un libro de memorias muy bello que se llama El culto a la luz, donde él cuenta que él que se entendió muy bien con Bergman porque ambos eran hijos de pastores protestantes. Entonces ellos tenían esa complicidad, se entendían. Él entendía qué era lo que Bergman quería contar e hicieron una obra majestuosa. Entre otras, Nykvist trabajó con Woody Allen en algunas películas, y pues bueno, sin este equipo de colaboradores, Bergman no hubiera sido el Bergman que todos conocemos. Sí,
Tú acabas de mencionar este documental de Liv and Igmar, que lo dirige un director de origen indio, Gerard Akolkar, en el año 2012, y yo quiero retomar una cosa que me parece muy valiosa. En los últimos años hemos visto algunas iniciativas de actrices que han quedado un poco tocadas por sus relaciones sentimentales con directores icónicos, sin ir muy lejos, pues el caso de Woody Allen, ¿no? Con Mia Farrow, que ha dado pues para hablar de muchas cuestiones. Y evidentemente Bergman y Liv Ullmann, como cualquier pareja, pues tuvieron momentos felices y momentos no tan felices, pero a mí me parece muy valioso y es importante que lo hayas mencionado para las personas que nos están viendo, lo interesante que puede llegar a ser un documental que reivindica desde los sentimientos cómo una persona puede llegar a ser tan trascendental e importante en la vida de alguien más allá de las diferencias, ¿no? Creo que es muy valioso ese documental. No sé si estás de Sí, acuerdo. este es un tema que a mí me encanta y que creo que es muy interesante tocar, que es el de la relación profunda de Bergman con sus actrices. Jamás uno va a encontrar un caso en la historia de Bergman como el que sucedió tristemente con Woody Allen y Mia Farrow, es decir, que después se armara una batalla infernal como la que se siguió después de todo el escándalo que no viene al caso. Pero en el caso de Bergman, por el contrario, hay una profunda gratitud y de hecho Liv Ullmann, después de mucho tiempo, ella se volvió directora. Yo tuve la fortuna de ver a Liv Ullmann como actriz de teatro en Nueva York en los años 70, haciendo una obra de O'Neill, entre otras cosas, Anna Christie. Y ella hizo una carrera paralela como actriz de teatro después de separarse de Bergman y siguió trabajando con Bergman, trabajó hasta la última película de Bergman, es decir, ellos tuvieron una relación profundísima y no solamente trabajó con Bergman hasta su última película, sino que también dirigió guiones que Bergman había escrito. Las películas que Liv Ullmann ha dirigido, buena parte de ellas fueron escritas por Bergman. Eso da la medida de cómo entre ellos hubo una relación profesional entrañable y creo que todas las actrices y actores que trabajaron con Bergman, a pesar de que tenía fama de ser un hombre muy estricto, a mí me gusta mucho el título de un libro que conseguí en Suecia sobre el trabajo de Bergman en el teatro que se llama Jugar y Enfurecerse. Parece que eso da la medida de quién era Bergman cuando dirigía, ¿no? Que le gustaba jugar, pero al mismo tiempo era una persona maniática y no aceptaba nada, sino que era una persona muy, muy estricta. Que a pesar, repito, de que era una persona muy estricta, tuvo una relación fascinante, muy estrecha con sus colaboradores y creo que con las actrices eso no fue una excepción. Quiero decir que en el año 2018, cuando estuve en Fore, había esa polémica que hay ahora de la corrección política, de la relación de la mujer dentro del mundo del arte. La directora del Bergman Center es una mujer, casi la gran mayoría de documentales que hay sobre Bergman son hechos por mujeres y existe esa suerte de reflexión sobre si Bergman tuvo un trato correcto con el universo femenino o no. De hecho, a mí me pareció muy impactante. Recién llegué allá a la isla cuando comenzó el Bergman Center, la semana Bergman. La directora del Bergman Center en el catálogo de presentación, ella decía que para ella era muy difícil dirigir un instituto que era de Ingmar Bergman y que porque Bergman estaba puesto en cuestionamiento por esta cosa de sus múltiples relaciones afectivas, etcétera. Sin embargo, allá sigue la semana Bergman y todos los años después del solsticio de verano comienza una semana fascinante en la cual hombres y mujeres reflexionan sobre la obra de un creador que evidentemente no cesa. Sí, en este punto hemos hablado de actores icónicos como Max von Sydow y Erland Josephson, cuatro actrices icónicas. Hemos mencionado varias de sus películas emblemáticas, pero yo me imagino que quienes nos están viendo se preguntarán, bueno, este es un universo complicado, no es un universo fácil meterse, por lo menos en la filmografía de Bergman. ¿Cuáles consideras tú que son esas películas esenciales para un seguidor, para una persona que le guste el cine no tan especializado, que diga, si recorre este camino y mira estas películas, Bergman queda chuleado en su vida? ¿Cuáles consideras tú que son esas películas esenciales para entender a Bergman? Sí,
Digamos que si uno quiere dividir de manera esquemática el cine de Bergman, uno podría hablar de lo que llaman algunos críticos Bergman antes de Bergman, que son las películas que él hizo entre el año 45 y el año 50, es decir, hasta Juegos de Verano. Entre Juegos de Verano y como en un espejo, yo creo que hay hay un nuevo periodo donde creo yo las películas más importantes. Sonrisas de una noche de verano, por ejemplo, es una película que fue importante porque ganó en Festival de Cannes en el 55, pero es una comedia y yo no relaciono realmente a Bergman con la comedia. Si bien es cierto, le gustaba y le interesaba, y era una persona muy divertida, yo creo que Bergman no es el Woody Allen del cine, ni mucho menos, y creo que Bergman es un autor dramático por excelencia. Y creo que esa segunda etapa, las películas esenciales son El séptimo sello del año 56, Fresas salvajes, que es una película maravillosa del 57, donde pone a actuar a un viejo maestro del cine sueco, que es Victor Sjöström, es su Canto del Cisne, y es una película extraordinaria sobre la vejez, y El manantial de la doncella, que es una película tremenda sobre el mundo medieval y una violación de una chica, etc. Después hay una trilogía que a mí me encanta, que son Como en un espejo, que entre otras cosas, Jacobo, a ti que te gusta el mundo del rock, ahí hay una pequeña, de las pocas relaciones que hay de Bergman con el mundo del rock, es que el título en inglés es Through a Glass Darkly, y el título de uno de los álbumes de los Rolling Stones se llama Through the Past Darkly, que según dice Mick Jagger, ellos se inspiraron en la película de Bergman para ponerle ese título al álbum recopilatorio de los Stones del año 69-70 en homenaje a Brian Jones. Bueno, de esa época está esa trilogía, la trilogía mística, que son Como en un espejo, Winter Light o Los Comulgantes y El Silencio. Y después viene una época de oro, que es esta época que empieza con Persona, y después sigue Vergüenza, La Hora del Lobo, La Pasión o La Pasión de Ana, que son películas pues donde se consolida el gran Bergman y que empiezan a hacer sus primeras apariciones del cine a color. Hay una época que no sé si tenemos el tiempo suficiente para hablarla, que es la época de su exilio en Alemania, y después, bueno, el culmen de Bergman y el máximo después de estas películas que acabo de citar es Gritos y Susurros, que es quizás después de Persona otra de las obras cumbres de Bergman y que yo diría que es otra de las películas maestras de la historia del cine. Está el éxito de Escenas de un matrimonio, y después viene su última etapa que tiene que ver con las películas que hizo en Alemania hasta su regreso a Suecia con Fanny y Alexander, que es también otro de esos de esos cimas, de esas películas extraordinarias, perfectas, que muy difícilmente algún realizador puede equiparar. Mucho se ha documentado y se sabe por los libros de la pasión de Andrés Caicedo por la obra de Bergman. Y pues entiendo que Caicedo fue fundamental en la difusión del cine de Bergman en Colombia. Ya para esta última parte de la charla, Sandro, hablemos un poco de cómo se conoció el cine de Bergman en Colombia. Tú ya mencionabas que en los años 70 tuviste la posibilidad de ver algunas películas, pero hablemos particularmente de la importancia del Cine Club de Cali, de la figura de Andrés Caicedo y la relación con Bergman para, digamos, entender el impacto en nuestro país. Sí, digamos, yo juzgo por Cali porque es la ciudad donde yo nací y donde comencé a entusiasmarme por el cine, pero antes del Cineclub de Cali, por supuesto, estaba el Cineclub de Colombia en Bogotá, que dirigía don Hernando Salcedo Silva y que ahí se conoció a Bergman y era importante. Ahora hay que tener en cuenta que las películas de Bergman llegaban comercialmente y se veían como se veía el cine de Antonioni y el cine de Visconti, llegaban a las carteleras normales, no había que ir a un sitio especial. Pero de todas maneras en los años 70 Andrés Caicedo fundó entre el año 71 y el 77 el Cineclub de Cali, donde todos los sábados uno veía películas con un orden y con unos criterios, y Andrés escribía un material que
Después con Luis Ospina hicimos un libro compilatorio de los escritos de Andrés, que se llamó Ojo al Cine. Tengo el honor y el gusto de haber llevado un ejemplar de Ojo al Cine a la biblioteca del Centro Berman en Fore, y ahí reposa el libro de Andrés. Le hicimos entrega oficial, como porque ahí hay libros sobre Berman de todo el mundo, en todos los idiomas, y entonces pues yo quería dejar un pequeño detalle simbólico de entregar un libro donde hay muchos textos de Andrés Caicedo sobre Berman, y ahí reposan pues en el Berman Center. Entonces, como te dije, yo conocí a Berman por El Silencio en el Cineclub, y creo que hubo ciclos extraordinarios donde vimos toda esta saga del periodo Lee Bullman, Max von Sydow, se vieron completas en orden. Entonces se formó un criterio, y recuerdo que Andrés alcanzó a escribir hasta de escenas de un matrimonio, y el número 2 de la revista Ojo al Cine, la carátula, era una foto de Gritos y Susurros, y hay un extensísimo artículo de Andrés Caicedo sobre Gritos y Susurros. Entonces, pues uno puede, en el libro Ojo al Cine, que publicó Alfaguara y que ahora estamos reeditando las obras completas de Andrés Caicedo con Planeta, ahí se pueden leer sendos textos muy extensos y muy profundos sobre la obra de Berman, escritos por Andrés Caicedo. En el ámbito local sabemos que Luis Ospina, pues profesaba una gran admiración por la obra de Bergman. Hasta sus últimos días estuvo muy interesado en analizar y revisitar la obra de Bergman. Encontramos, además del gusto de Luis Ospina, algunas otras referencias palpables de la influencia de Bergman en el cine colombiano. Es difícil trazar una línea, porque el cine de Bergman es un cine intimista, es un cine de actores, es un cine que tiene unas ciertas particularidades y ciertas peculiaridades que me costaría trabajo seguirle la pista. En el caso de Ospina es más evidente, aunque si bien es cierto, en términos estéticos no se parece para nada al cine de Bergman. De todas maneras, los documentales y retratos de Fernando Vallejo, de Lorenzo Jaramillo, del mismo Andrés Caicedo, incluso Todo comenzó por el fin, son películas que hablan sobre la muerte, y ese es un tema que obsesionaba a Bergman, y creo que allí hay una correspondencia. Y hay un director colombiano que hizo una película en Fore. La película se llama Epifanía. Entonces ahí tenemos una conexión con el cine colombiano, porque pues existe esa coincidencia de que Papeto, director caleño, haya viajado y haya codirigido con una directora sueca una película que sucede en parte en Fore, que fue filmada, entre otras cosas, en el invierno. No sé cómo hicieron, si cuando uno va en el verano se muere del frío. No me quiero imaginar cómo es el invierno en Fore. Bueno, no, muy bien, Sandro. Pues solamente me quedaría por recapitular antes de terminar esta charla contigo, recordarle a las personas que nos están viendo que estamos en el marco de la Feria del Libro y que tenemos la posibilidad de explorar el universo narrativo de Bergman como escritor. Tú me hablabas de un libro que de pronto no es muy conocido en el ámbito local, pero que finalmente creo que para terminar esta conferencia vale la pena que lo recordemos. Las mejores intenciones, que fue una novela que él escribe y que después fue llevada al cine en el año 92. Simplemente ya como para cerrar este punto con la narrativa de Bergman. ¿Qué destacas de Bergman, el escritor? Sí, aquí está Las mejores intenciones, que publicó Tusquets. Después se hizo, es que no hemos hablado de un tema, desgraciadamente, pero es que Bergman es muchas cosas, pero es una novela sobre su papá y sobre la historia de amor de su papá y su mamá. El pastor Eric Bergman era un pastor protestante súper rígido, y que tiene una frase que a mí me parece que define la obra de Bergman. Bergman era una persona que sufría mucho del estómago, y a pesar de esto, él trabajaba como loco, pero era una persona de muchos dolores físicos. Pero la historia es muy larga, pero se las voy a resumir en una sola frase. Es que el pastor Bergman le dijo a su hijo, cuando Bergman le pidió que lo acompañara a ver iglesias para poder filmar Los Comulgantes, y entonces fueron a las iglesias. El pastor
pastor que iba a dictar la misa no la iba a dictar porque estaba con gripa, y el pastor Bergman se puso furioso y fue y regañó al pastor y lo obligó a dictar la misa completa, a celebrar la misa completa. Y al final le dijo a Bergman una frase que es la que marca, digo yo, la ética de Bergman, que le dijo, Ingmar, pase lo que pase, nunca dejes de celebrar tu misa. Y creo que ahí está definido por qué Bergman tuvo esta obsesión maniática por el trabajo. Bueno, pues las mejores intenciones es una novela y después una película que habla sobre la relación a finales del siglo XIX entre su papá y su mamá. Ahora, Bueno, Sandro, muy bien. si estamos hablando de libros, déjame terminar que el gran libro de Bergman, si uno quiere tenerlo todo, es la edición de Taschen de los archivos Bergman, que es una de las ediciones más hermosas que hay de un libro de cine en toda la historia. Sin duda. Yo les recomiendo a los que nos están viendo que Imágenes, que es este libro, y La linterna mágica, que acá lo tengo, vale la pena repasarlos antes de meterse en la extensa filmografía de Bergman, porque se van a dar cuenta que a lo largo de sus películas, pues la vida de Bergman está retratada. Fanny Alexander tiene componentes biográficos, escenas de un matrimonio, persona, después del ensayo. Entonces, ahí puede uno sacar algunas conclusiones frente a las claves, y ese libro que nos está mostrando Sandro en este momento, que editó Taschen hace un par de años, es absolutamente magistral. Sandro, muchísimas gracias por este espacio, por tu tiempo, por tu conocimiento, y a la Embajada de Suecia, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jacobo, y gracias a todos.